Mesa de Despierta, millennials que están cerca de los candidatos presidenciales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Antonio Atolini, del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, buenos días. Fernanda Casos, representante de Margarita Zavala ante el INE. Gracias, Fernanda, por estar aquí. Por el hospital del equipo de José Antonio Meade. Muchísimas Encantado gracias. de estar aquí, gracias. Náñez, representante del Bronco en el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y Juan Pablo Adame, del equipo de Anaya. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, tema. El encontronazo de empresarios con López Obrador. Me imagino que todo el mundo quiere hablar del asunto. Juan Pablo Adame, del PAN, adelante. Vamos por orden de registro de saque y ya después pueden interrumpirse de lo que quieran. El contexto es bien importante. Hay una nueva elección después del debate. O sea, cuando nosotros vemos el debate a los 5 candidatos que se presentan ante todos los mexicanos, vemos a un candidato que se preparó y a otro candidato que no se preparó. O sea, vemos a un candidato que es Anaya, que tiene 3 características por las cuales sí ganó el debate. Una, porque es responsable, porque él sabía que tenía que presentar un examen frente a los mexicanos y lo sacó con 10. 2, porque es un cuate talentoso, que supo preparar el debate, supo ganar a la audiencia y supo ganar después en el mensaje. Y 3, porque es un cuate valiente. Cuando nos damos cuenta que el señor López Obrador lleva 5 debates presidenciales, si no me equivoco. Más, pero sí. Más debates presidenciales. El de Anaya era el primer debate presidencial y le ganó a Anaya a López Obrador. ¿Y sabes por qué le ganó? Porque se necesitan muchos, o sea, muchos de estos, de los que se están imaginando ahorita en las casas, para poder enfrentar un debate de este tamaño. Allí es donde nos damos cuenta que la elección cambió y por eso los empresarios reaccionan, por eso la sociedad civil reacciona y por eso hoy tenemos una nueva elección. ¿Qué dicen del lado de Meade? Pues sin duda alguna pinta de cuerpo entero a este López Obrador que conocemos desde hace muchos años. Este López Obrador del 2006, López Obrador del 2012, AMLO 2018, será AMLO 2000 siempre. Este eterno candidato que denosta a las instituciones, que denosta a la sociedad civil y que ahora se enfrenta con los empresarios, con los que generan el empleo de los mexicanos. 1.7 millones de empleos genera este grupo de empresarios. Entonces, vemos este López Obrador dictatorial, censurador, que no le gusta debatir ideas sino imponerlas. Por eso creó su propio partido para poder tener esa verdad absoluta. Es bien delicado. Hoy, Carlos, 9 periódicos nacionales, precisamente en sus 8 columnas, ponen este encontronazo entre los empresarios y López Obrador. ¿Qué imagen le estamos dando al mundo? Necesitamos darle una imagen de estabilidad, de certidumbre, no de pleitos entre un candidato y el grupo empresarial. Ahora sí que por alusiones. Miren, es que hay un enmarcado que es mañoso. No son los empresarios, es un pequeño grupo de empresarios de un grupo conocido como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, del que primero no sabemos ni siquiera su membresía, es decir, es un desplegado que se publica de manera anónima. Y no es simulación, es claridad. Sí existe un grupo de empresarios en este país, un pequeño grupo de empresarios que ha amasado su fortuna y su riqueza no a partir de la competencia, la innovación y el arriesgar en mercados, sino a partir de sus vínculos con el poder político. Y por favor, quitemos esa simulación de que es un actor neutral. Ya la Suprema Corte de Justicia en 2006 declaró en una sentencia que hubo una intervención ilegal de su parte, en su momento el Consejo Coordinador Empresarial. Que Andrés Manuel hoy haga una respuesta a un desplegado público de un pequeño grupo de empresarios. Repito, no son los empresarios. De ninguna manera vamos a permitir ese mercado. A ver, es un pequeño grupo de empresarios que generan empleos, pero yo te preguntaría, mira, que son válidos. Nada más quiero preguntar un dato. Que tienen derecho a hacerlo en el país. Como los millones que hay en este país, que están basados su riqueza en la innovación, en la competencia y en arriesgar el capital, estaremos viendo con un proxy económico que estamos subiendo el número de patentes por cada 1000 habitantes. Es un dato disponible. Lo que vemos es que la distribución de rentas del capital, es decir, el dinero de lo que gana la gente que mete dinero a las empresas, y el número de patentes por cada 1000 habitantes de los últimos 40 años, tienen tasas completamente distintas. Fernanda Caso, del lado de Margarita Zavala. Bueno, yo primero quisiera aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento a Paul. Porque venir a una mesa en televisión nacional a defender al PRI requiere mucho valor, así que, bueno, no quisiera desaprovechar esta oportunidad. Y en segundo lugar, referirme a López Obrador. Creo que estamos volviendo a ver a ese López Obrador del pasado, que pretendía haber escondido, que pretendía haber engañado a la ciudadanía diciendo que ya se había moderado, que ya era un personaje mucho más ecuánime, que tenía ganas de construir con la sociedad civil. Y estamos viendo que no, que es el mismo personaje insolente, es el mismo personaje incongruente y es el mismo personaje polarizante, que
no se entiende si no es en el contraste, si no es en el conflicto, si no es construyéndose enemigos sobre los cuales dividir al electorado, pero dividirlos no únicamente en términos de propuesta política, sino en términos de descalificaciones personales, ¿no? Ya salió a decir que quien no lo apoye es corrupto, ya salió a decir que los empresarios están contra él. Es decir, estamos volviendo a ver ese escenario de 2006 en el que la sociedad acabó tan lastimada que fueron necesarios 12 años para de nuevo volver a hablarnos, volver a entablar comunicación en las cámaras. Me parece que es sumamente riesgoso llegar al punto de polarización social que López Obrador está generando desde su campaña. Carlos, yo quiero darle un giro diferente. Yo he visto que muchas mesas es así como la misma línea siempre, en el mismo sentido, y yo quiero dar un giro diferente a esta aproximación al hablar sobre López Obrador. Yo quiero decir algo que no he manifestado en ninguna otra mesa, porque creo que es importante manejarlo para el punto que voy a dar. Yo en 2012 apoyé a López Obrador y ahorita no lo estoy apoyando, y les voy a decir por qué. Hay un filósofo griego, Heráclito, que decía que si cruzabas un río 2 veces, no cruzabas el mismo río porque era diferente el agua, diferentes los peces y diferente la vegetación, aunque se llamara igual. Y ese es el caso de Andrés Manuel López Obrador. No es el mismo que fue antes. En el 2012 no existían todavía las candidaturas independientes y López Obrador viene a participar prácticamente por vía de Morena, que era una organización, todavía no era partido político. Entonces en 2012 AMLO era lo más cercano que existía a un candidato independiente, que todavía no existían estas figuras, y lo más cercano a un antisistema. Pero ahora en 2018 nos encontramos con un López Obrador que ya es dueño de un partido político, que recibe miles de millones de pesos de financiamiento público y que los ha aprovechado, que tiene una cantidad importantísima de diputados en la Cámara y que no ha hecho ninguna propuesta sustancial en este sentido. Se volvió parte del sistema López Obrador. Déjame nada más ponerle sobre la mesa algo. A ver, creo que es bien conveniente que Fernanda Carso, que es la representante... Fernanda Caso, disculpen. Todo lo tienes en función de los grandes Carso empresarios. ese Slim el que sí está a favor de las inversiones y del aeropuerto. Es que traen un problema con las empresas. Fíjate cómo traen Grupo Carso aquí. ¿Te tomaste tu amlodipino o no? Mira, fíjate que yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento. Lo que vimos ayer en Tercer Grado, por cierto, felicidades, Carlos, excelente programa, el reestreno. El somnífero de López Obrador. Miren, bueno para dormir, ¿eh? El próximo presidente de este país se llama Andrés Manuel, lo sé yo, lo sabe Carlos, lo sabes tú, lo sabe tu dirigente, lo sabe su coordinador, lo sabe lo sabe el financiero, lo sabe Bloomberg, lo saben los mercados chinos, lo sabe Dios, lo sabe el mundo. ¿Es una canción esa? No, es realmente un planteamiento que hago simplemente para entender las cosas como son. Lo que yo trato de invitar es, por favor, a reentender la política, no a base de las descalificaciones o de la polarización, que permíteme, Fer, fue el equipo político que hoy representas en el INE que precisamente llevó a la descalificación y a la polarización en 2006 a partir de una campaña de miedo y de contraste, no basado en las propuestas, sino de una descalificación que inventó, que ya se dijo que era eso, un invento mercadológico, lo del peligro para México. Andrés Manuel está planteando propuestas de una reconciliación y lo vimos ayer en Tercer Grado. Nadie podría acusarlo de algo distinto. Fernanda, ¿qué dices ante esto? Es que hablar de reconciliación mientras está haciendo esos ataques a sus adversarios, mientras que dice que quien no vote por él es corrupto, mientras levanta a todas las personas que tiene siguiéndolo en redes sociales para que se conviertan en agresores digitales, me parece un comportamiento esquizofrénico. Pero ¿cuándo dijo porque hablar de amor y de paz, lo dijo antier. No es cierto. Dijeron, son cómplices de la corrupción. Son cómplices de la corrupción. Que no vote por mí, vota por la corrupción. Cómplices de la corrupción. Éramos idiotas y votábamos por otro partido que no fuera el de Andrés Manuel López Obrador. De veras, sí lo dijo. Pablo. Y eso que Tatiana es la que matiza un poco las posturas de López Obrador. Pero qué bueno que habla Antonio del programa tan importante ayer de Tercer Grado, que insisto, fue un somnífero, este cuate que no contesta con claridad, que le hacen preguntas muy puntuales, periodistas de muy buen nivel, entre ellos, por supuesto, Carlos, pero que le da vueltas a las cosas y se come el tiempo y nos deja a todos dormidos. Pero le preguntaron algo, por ejemplo, de qué opinaba sobre Chávez. Creo que ha sido un tema que ha estado en la agenda desde hace muchos años, de esta similitud que tiene en estos tintes dictatoriales, de populismo autoritario, de esas verdades absolutas, de estos seguidores como Paco Ignacio Taibo que quiere expropiar empresas. Entonces, creo que la pregunta era muy válida y lo que contestó fue, bueno, la autodeterminación de los pueblos. Como un jefe de Estado. Yo no quiero opinar sobre otro. Muy bien. No es. A ver, entonces ¿estás de acuerdo que no opines sobre otros dirigentes? Es un principio rector de la política exterior. Entonces, dime por qué si compara a Napoleón Gómez Urrutia
este prófugo de la justicia, con Mandela. Juan Pablo. Por cierto, Mandela y Chávez, los dos fallecieron el mismo año. También son extranjeros. ¿Por qué de él sí opina y de Chávez no? Lo escucho, Juan Pablo. Qué bueno que estamos platicando sobre el programa de ayer, que sí fue muy interesante, porque nos dimos cuenta del Andrés Manuel, que insisto, no se prepara. No sé si ustedes lo vieron, pero por favor. Bueno, pues se prepara con el álbum de Panini, ¿no? Antes de... Estaba ante la pantalla y no respondía absolutamente nada. O sea, lo que estamos viendo es que el señor precisamente sigue coleccionando estampas del Panini. Y para eso te lo pido con mucho respeto, porque yo le traigo aquí a Andrés Manuel su última estampa del Panini, la que le falta para completar ese álbum del Mundial. Oye, y para lo megalómano que es Andrés Manuel, seguro es el Andrés Manuel que conocemos, y creo que te tienes que empezar a preocupar. Yo además sé que te duele mucho esta imagen, porque Cruz Azul es tu equipo. Trae la playera del Cruz Azul. Trae la playera del Cruz Azul. Claro, ¿Y el eterno. ¿Y sabes qué? Yo sé que tú eres Cruz Ricardo Azulino. Anaya les va a ganar la presidencia en los últimos minutos. Dásela. Aquí está. Pasa nada. Aquí está Sí, se la voy a hacer estampa. llegar. Aquí te la dejo. Aquí Ándale. te la dejo todo el programa y al Muy final bien. con mucho gusto te la llevas Claro, para Andrés pero me la Manuel. firmas. Me lo saludas, por favor. Claro que sí. De tu Bueno, yo creo que, insisto, la aproximación y lo que se ha manejado en todas las mesas de ir descalificando en lo individual a López Obrador, yo creo que no funciona, no se ha visto reflejado en las encuestas. La gente apoya a López Obrador y yo le he dado un análisis importante a este tema, porque piensan que es antisistema, que es antirrégimen, que va a cambiar todo lo malo que ha pasado. ¿No lo es? Y no lo es. Aquí lo que tiene que darle claro a la gente es que no es este antisistema, no es este antirrégimen. En 2012 quizás se vendió de esta manera porque era lo más cercano que existía a una candidatura independiente. Sale de Morena, que todavía era una organización civil, un movimiento, no un partido político. Ahorita es partido político Morena. No tiene nada antisistema López Obrador porque ya lleva años viviendo el presupuesto. Tiene a familiares dentro del propio partido. O sea, está haciendo las mismas prácticas corruptas que hace los otros partidos, que todo el mundo ya está harto. Porque una cosa sí es muy cierta: el PRI y el PAN no van a regresar ya, porque no dieron los resultados, no cumplieron con la chamba cuando tuvieron las oportunidades. Entonces, realmente aquí estamos en una situación de quién es la persona antisistema que va a llegar a la presidencia de la República. Y la gente que piensa que López Obrador es esta persona antisistema, antirégimen, se equivoca, porque es parte del régimen y parte del sistema. No. A ver, Morena es una coalición de hombres y mujeres de buena voluntad, religiosos, librepensadores del campo de la ciudad, incluso de otros Pero no es una militantes. coalición, es un partido político, digo, perdón. Sí. Yo La sé que coalición es con yo gente y con entiendo pez de ultraderecha, entiendo que pero los partidos otros políticos del partidos régimen... digo, para que no confundas también las coaliciones con los partidos. No, es que miren, yo sé que los partidos políticos del régimen se han desconectado de la base. Del régimen. Claro, Ok, por y supuesto. ustedes no reciben recursos No, públicos. de ninguna manera, porque déjame te digo una cosa. ¿no han recibido 3,000 millones de Permíteme, pesos de recursos Paul, es públicos de los si que no nos me están dejas viendo? hablar, no puedo dar la idea. Y sobre eso hay que Y de ahí ganan, hay que por cierto, los discutirlo. hermanos y los Paul, hijos de Andrés Manuel. Paul, yo sé que hay muchos cambios en el PRI. Sé que estás muy nervioso, sé que hay una No, distinta hombre, estamos muy dirigencia. contentos. Dame Al chance. contrario. Aquí el proyecto político está sólido, está claro. Y contestando ¿Están la pregunta. nerviosos? No, de Ya ninguna se están manera. poniendo Mira, agresivos. 20 No hice puntos de ninguna- ventaja. Ya empieza la agresividad. 20 puntos es más, de a ver, ventaja. vamos a hacer una prueba. Juan, Para la gente que está en este momento viendo el programa, Quiero pedir. pongan un comentario crítico en redes sociales en este momento en contra de López Obrador. Y No, crítico, bueno, no, bueno. Nada más hagamos el experimento. ¿Por Voy a qué? seguir Porque predicando. la violencia en las redes sociales la estamos viviendo. No, y eso es mire. algo que no le conviene Es que al país, porque no sé están que hay una pensando realidad distinta en a la el que 2 de ustedes están. julio. Y eso es lo preocupante No, mire, del proyecto que Mira, tiene Carlos, el partido espérenme, por Morena. favor. Adelante. Gracias, Carlos. Morena es esta gran coalición. Y cuando se nos acusa de que somos antisistema, realmente lo que hay que decir es que el sistema es contra la gente. Nosotros no estamos contra el sistema está contra la gente. La gente que no solamente está viviendo la violencia en redes sociales, la está viviendo en las calles. Y no solamente con rifles y balas, sino también la imposibilidad que muchos tienen para poder desarrollar un proyecto de vida en libertad. No comen bien, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a vivienda, no tienen un trabajo digno, remunerado, con salarios justos, con prestaciones. Ese es el país en el que estamos. Ese es el país en el que ustedes, cuando sus partidos políticos estuvieron en el gobierno, nos dejaron a quienes estamos tratando de hacer la política de manera distinta. Cuando hablamos de que Morena es un movimiento, yo sé que eso los desconcierta. No, es un partido Es un político. partido A ver, político. Los perdón, vuelve Carlos, locos. Fernanda que le Caso, pongan toca. movimiento no les quita Pero me lo parece partido que es político. justo de esto de lo que la gente está cansada, de esta forma de hacer política desde los partidos, únicamente con ataques
ataques. Margarita Zavala plantea una propuesta seria, sólida sobre la mesa, dividida en dos partes. Por un lado, el valor que se requiere para realmente hacer el gobierno, no como el gobierno del PRI, que ha decidido abandonar sus funciones primordiales, que son defender a los ciudadanos, pero con valores también. No se trata de decir cualquier cosa con tal de ganarle electores, con tal de levantar a las bases y prender los ánimos como hace López Obrador. O sea, inspirar. Bueno, es que el hecho de que el PRI Inspirar y el odio, PAN también. tengan campañas sin alma, pues también ha generado hoy una, Eso es cierto. pues una condición pues muy favorable para López Obrador, que sin duda Margarita Zavala habría podido competir de manera absolutamente distinta y que hoy está poniendo sobre la mesa. Quedan todavía más de 50 días de campaña. Margarita Zavala está dirigiéndose a los ciudadanos. Es la única que está hablando de ellos, que no está hablando entre el mismo círculo cupular de toma de decisiones. Ella sí se está dirigiendo a las amas de casa, se está dirigiendo a los trabajadores, está proponiendo reducciones del ISR para los trabajadores que menos ganan. Eso sí es apostarle a los empresarios, pero también apostarle a los trabajadores, a la gente que menos gana, que menos tiene en este país, pero sin abandonar las labores del Estado, sin decir, bueno, vamos a regalar dinero y vamos a darnos abrazos para solucionar el problema de la seguridad. Así no se soluciona. El problema es mucho más complejo que eso y me parece que no es ingenuidad de López Obrador, es populismo con todas sus letras. Es querer mentirle a la gente para venderle soluciones baratas, soluciones fáciles que están totalmente alejadas de la realidad. Qué bueno que menciona Fer lo del alma, porque eso es algo muy panista. O sea, nosotros tenemos que recordar que Ricardo es profundamente orgulloso de ser panista. Y eso es algo que lo refleja en la campaña. ¿Por qué? Porque nosotros somos el partido de 1939, el de nuestros fundadores, el que nos dijeron que vamos a construir una patria ordenada y generosa. Y eso lo tenemos tatuado. Somos el país, sí, somos el partido, somos el partido de Efraín González Luna, somos el partido del Maquío, somos el partido de Fox, somos el partido también de Calderón. Y estamos profundamente orgullosos de eso. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que decir ante las cámaras, porque hay muchos panistas que ahorita tienen la playera bien puesta, que le están sudando y que a todos ellos es algo que con el alma vamos a ganar el 1 de julio. No, bueno, es que pareciera, yo no sé si como que están tratando de perjudicarse diciendo que es el PAN de Fox o no sé qué pasa aquí. Es muy obvio y yo creo que parte esto de una mala lectura del termómetro social de la sociedad. La gente ya no quiere más PRI, ya no quiere más PAN. De hecho, hasta el PRI en sus spots ya está poniendo el logo súper chiquito y a veces ni lo ponen de la vergüenza que tienen de ser priistas. O sea, la gente tiene que entender que la gente no quiere al PRI y no quiere al PAN porque los dos ya estuvieron en gobierno y no jalaron. Y López Obrador todavía lo están apoyando porque piensan que es diferente al PRI y al PAN, piensan que es diferente al sistema, pero tienen que entender que es exactamente igual. Se le lanzó el reto a todos los candidatos partidistas de que hicieran una renuncia a la prerrogativa pública, los miles de millones de pesos que ganan. Este año nada más 12,000 millones de pesos nos cuestan los partidos políticos, sus campañas y todo lo que están haciendo que no les va a servir para nada al momento de la elección, por la gente ya no se deja llevar por anuncios y por pancartas. Y no renunciaron, ni siquiera Morena, incluso Morena, que dijo López Obrador que iba a hacer una donación a los afectados del sismo en la Ciudad de México, salió verificado a decir que no ha donado absolutamente nada de esos miles de millones de pesos que recibe, que ni son de él. O sea, lo único que se pidiera, oye, regresar el dinero a la gente en esta situación tan delicada del sismo, y no lo regresó. ¿Sobre lo del PRI? Salió en verificado, sin duda alguna. ¿Qué estamos encontrando hoy, Carlos? Estas dos propuestas de nación, estos dos modelos de entender al país, de la visión del país. Y déjame ponerlo en un ejemplo muy clarito para no irnos a los tecnicismos. Por un lado, los padres de familia que hoy nos están viendo, el día de mañana, el 2 de julio, le dirán a sus hijos si votaron por que sus hijos, por ejemplo, tengan frente a ellos en las aulas un maestro que se ganó su plaza a través de la evaluación de la capacitación, es decir, que les va a dar clases él o la mejor maestra. O del otro lado, lo que propone López Obrador, de regresarle la rectoría de la educación a la CENTE, a ese grupo corrupto del sistema educativo, que venden las plazas, que las heredan, que están en contra de que evalúen a los maestros para continuar evolucionando la educación en nuestro país. Tú hiciste un muy buen documental hace algunos años, en donde precisamente estaba en crisis el sistema educativo. El entonces secretario de Educación no sabía siquiera cuántas plazas
de maestros había. Urgía una reforma educativa, urgía un nuevo modelo educativo. A eso le apuesta José Antonio Meade, a la preparación de los niños y de las niñas de México, no a regresar al pasado con esta alianza que pone López sobre la mesa con el Bester Gordillo, que tiene a sus familiares también en su partido político Morena, y con la gente que es de lo más corrupto, violento. Tú imagínate decirle a tus hijos, no vas a tener clases 3 de 5 días a la semana porque tienen que cubrir con su cuota de marchas. No queremos eso para el país. Lo que estamos viendo es la reforma una educativa... salida del sistema político electoral de un PRI y la entrada al sistema político electoral de otro PRI. Son partidos exactamente iguales. ¿Cuál es la esencia del PRI viejo, ¿no? El PRI de Peña Nieto. Bueno, es un partido en el que todos caben, no importa su ideología. Qué cosa curiosa, vemos lo mismo en Morena. Es un partido que se... Perdón, Fer, pero el PRI viejo está en Morena, ¿eh? Se fue el PRI rancio y viejo a Morena. De la revolución, y ahora Andrés Manuel está diciendo que él está haciendo la cuarta transformación, es decir, ya se está construyendo su propia revolución para poder construir su PRI. Es un partido que funciona como maquinaria electoral, y qué coincidencia, Morena va y busca cualquier candidato a nivel local o municipal para poder ganar una elección. Es exactamente el mismo modelo que López Obrador aprendió siendo militante priista, el que hoy está instaurando dentro del nuevo partido. Me parece increíble que como ciudadanos tengamos frente a nosotros estas alternativas y no voltemos a ver una alternativa que es distinta. Margarita Zavala realmente presenta la única forma en esta mesa de hacer política de manera diferente. Ella sí renunció a sus recursos públicos, ella sí fue con los ciudadanos para conseguir su candidatura, no fue resultado de un dedazo como el resto de los candidatos, y está poniendo sobre la mesa un tema que nadie está hablando, los valores. Esa es la única forma de evitar el crimen organizado, Permítame de poner evitar sobre la corrupción, mesa varios elementos. de evitar los grandes males que aquejan a nuestro país. Última ronda para todos. Permítame poner una... Antonio Solini del lado de López Obrador. En Morena nosotros nos da muchísimo orgullo poder participar de una gran coalición popular como no habíamos visto en este país, yo creo que desde Lázaro Cárdenas. Lo que estamos haciendo ahora es poniendo un punto final a un régimen de corrupción y de impunidad que se ha basado a partir del tráfico de influencias, del compadrazgo, de poner al partido político y a sus cúpulas siempre por encima de los intereses de la gente, y eso es lo que hace Morena. Morena recupera el espíritu de vocación de servicio de las personas, los hombres y mujeres. El 80% de los hombres y mujeres que forman Morena es gente que reparte el periódico, toca puertas y está construyendo un movimiento que no son estos hombres y mujeres que han estado en la grilla política, de la que conocemos sus apellidos. Morena hoy plantea el cambio de régimen como la cuarta gran transformación, y yo sé que ese planteamiento histórico, la a partidos megalomanía que están de oxidados, que están desactualizados, los descoloca completamente. Vamos a ganar y Andrés Manuel López Obrador será presidente. Última vuelta, tu gran Mesías y esta megalomanía de la que siempre se habla de López Obrador, pero insisto en el contraste que tenemos hoy. Hoy la gente está evaluando sí a los partidos políticos, sí a las coaliciones, pero sobre todo a los seres humanos. Que no se nos olvide, Carlos, compañeros, que vamos a votar por seres humanos que van a tomar decisiones basadas en su experiencia, en su preparación, en su hoja de vida. ¿Y qué encontramos hoy? Un José Antonio Meade que tiene 20 años proponiendo soluciones para los problemas del país, que no le pueden demostrar ningún caso de corrupción en lo particular. Tenemos un hombre honesto, de familia, un hombre de principios, gente buena. Si algo necesita México y le urge, es gente buena. Y ese es José Antonio Meade. ¿Qué tenemos enfrente? Un Ricardo Anaya que en su cortísima carrera política ha amasado una fortuna que hoy sigue sin poder explicar, que hoy lo están investigando en Europa por esta triangulación de recursos y lavado de dinero en el que está inmerso. Y del otro lado, López Obrador, que yo no entiendo cómo le podemos creer, Antonio, a un señor que nos habla de reconciliación, de diálogo, que a partir del 2 de julio va a dialogar con todos, si hoy no lo hace. Hoy pidió una mesa de diálogo, el Consejo Coordinador Empresarial se la puso sobre la mesa para discutir el aeropuerto. El fin de semana no quiso ir. Cuando los empresarios lo cuestionan, cierra el diálogo. Entonces, ¿cómo voy a creer en alguien que ofrece diálogo que hoy no lo pone? Juan Pablo Adame, del lado de Anaya. El gran estafador de esta elección, el gran estafador de esta elección es Andrés Manuel López Obrador. Nunca nos da la cara, nunca nos da razones. Y cuando él habla, como lo hizo ayer en el programa, de un México que está feliz y que está esperanzado, es mentira. Él está aprovechando el odio, él está aprovechando todo este clima que se ha generado con autocrítica, y hay que decirlo porque para eso estamos, somos jóvenes y podemos decirlo. Este clima que estamos viviendo en el país, en donde no se quiere tanto a la democracia, no se quiere tanto a los partidos políticos que tú también representas, orgullosamente, es culpa también de todos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una reflexión profunda
de todo lo que vamos a tener en juego después del 1 de julio. Y ahí es en donde nosotros tenemos que ponernos bien las pilas. ¿Por qué? Porque el país es el que va a estar en juego. Y nosotros, y me decía mi abuelita, y con esto cierro, Loret, no tomes decisiones, mijito, cuando estés o muy enojado o cuando estés muy contento. Sereno, Moreno. Sereno, Moreno. Tomemos decisiones el 1 de julio con serenidad, porque lo que nos estamos jugando es el país. Javier Núñez, del lado del Bronco. Bueno, pues primero que nada, recalcar que el partido político Morena es parte de lo mismo en Nuevo León, y quiero arrojar unos datos duros porque eso también hace falta, no nada más el intercambio de ideas y diferenciación, también quiero arrojar unos datos duros. En Nuevo León la gente optó por los candidatos independientes, no hay ningún otro gobernador independiente en todo el país, entonces mucha gente no conoce de los resultados. Somos primer lugar en reducción de pobreza, primer lugar en reducción de deuda, transporte público gratuito para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Dejamos de pagarle dinero a los medios de comunicación que lo manejaban prácticamente todos los demás gobiernos. Hay resultados que respaldan a Jaime Rodríguez el Bronco. Lo de los demás candidatos son puras promesas, pero todos ya tuvieron la oportunidad de implementarlas y no lo hicieron. Morena, siendo dirigente de un partido político, teniendo cientos de diputados, no hicieron todo lo que están proponiendo ahorita cuando estuvieron en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no lograron nada? Mid, secretario de Estado por 2 administraciones, oye, ¿por qué se le están ocurriendo todas las propuestas ahorita? ¿Por qué no las implementó cuando él fue secretario de Estado? Ricardo Anaya, dirigente de Acción Nacional por varios años, ganó elecciones, tiene gobernadores en distintos estados. Todo sigue igual. ¿Por qué no implementaron estas propuestas que ahorita las dicen? ¿Por qué no las hicieron cuando tuvieron la oportunidad? El único que tiene un respaldo con hechos de las propuestas que ahorita se están haciendo es Jaime Rodríguez el Bronco. Fernanda Caso, del lado de Margarita Zavala. Bueno, pues primero celebrar, yo creo que es una gran noticia para los ciudadanos que el PRI de Peña, de Duarte y de Borges ya se va, pero que todos los ciudadanos están felices por eso. Y ahora hay que buscar, bueno, ¿cuál va a ser la alternativa? Margarita Zavala, si tuviera yo que reducir sus propuestas en 2 grandes rubros, es una apuesta por la libertad económica, cuidando la justicia social, la igualdad de oportunidades, pero finalmente la libertad económica, y en segundo lugar, la presencia del Estado para combatir el crimen organizado. Es una propuesta muy clara, de frente a los ciudadanos, que con valor se presenta ante ellos para andar sin ambigüedades. Creo que los otros candidatos andan queriendo quedar bien con todos, particularmente Morena, que, como lo mencionaba, en su partido caben de derecha, de izquierda, corruptos, Napoleones, no. Nestoras. No, corruptos no. No, porque dejan de ser Antonio, no corruptos te en vas el a momento morder que la se lengua en afilian. vivo. Ese es Cuidado. el milagro. Que a diferencia Ya de hace Morena, milagros, Andrés en el Manuel. que todo mundo cabe y entonces Los el candidato dice una Sí. cosa y sus voceros dicen otra, en el caso de Margarita Zavala es un mensaje directo, es un mensaje congruento y que se va a escuchar el mismo mensaje, no importa en dónde se escuche. Me parece que hoy los ciudadanos tienen una alternativa muy clara, de esperanza, de ilusión, frente al odio que están generando los partidos políticos. Gracias a los 5 por venir esta mañana. cambio es con Ojalá Anaya, se jóvenes. repita. Muchísimas gracias.